Bien, perfecto, muy bien. Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión, en NCTV, hemos querido hacer una entrevista sobre una cuestión de actualidad que nunca debe de perder su relevancia para todos aquellos que defendemos los principios no negociables, tal y como los defendió Benedicto XVI, actuando también en conformidad, obviamente, con la ley divina. Hablamos del derecho a la vida. No se trata de una noticia estrictamente navarra o hispana, pero en estas cuestiones no importa dónde radique el problema, sino que no se dé en ninguna parte del orbe y concretamente nos vamos a centrar en la República Dominicana, donde al parecer, por desgracia, las hordas feministas con sus respectivas redes de apoyos supranacionales han intentado imponer legalmente el exterminio que conocemos como aborto. Para conocer más detalles sobre la ley que se proponía y la actual situación en el país, hemos querido invitar a una personalidad de referencia en la batalla cultural en ese país hermano, en el sentido hispano, del Caribe. Esta persona es Juan Polanco, presidente del Instituto LIFA, un centro de estudios liberal conservador de ese país hermano. Bienvenido, Juan. Gracias, Ángel. Para mí es un placer compartir contigo en el día de hoy, en esta ocasión. Te debía ya hacer un tiempecito este espacio, ¿no? Pero por asuntos personales, laborales y de tiempo no habíamos podido coincidir. Y nada, lo que nos une en el día de hoy no solo es sobre el tema pro vida, sino que tú como español y yo como dominicano hay un enlace histórico que nos conecta a ambos países, porque recuerda que esta isla donde yo vivo fue la primera isla descubierta por España, donde se creó la primera ciudad en el Nuevo Mundo, la isla donde se creó la primera universidad por España, por los franciscanos, dominicos, en el siglo XVI. Pero bueno, lo que nos llama en el día de hoy es hablar sobre el tema de la vida, un tema que se ha discutido no solo en República Dominicana y los países de la América Latina, sino también en el mundo. Vemos cómo Polonia o sea, prohíbe totalmente el aborto y vuelve a sus orígenes católicos, sus principios bíblicos. Y nada, tú como dices, es un derecho absoluto, es un derecho inalienable, es un derecho que no cambia. Y esto no es un tema de nacionalidades, por eso tú, Agustín, otros referentes de habla hispana, yo, Horacio, un sinnúmero de jóvenes, le preocupa la vida no solo de la República Dominicana, sino en otros países, porque una vida vale igual. Efectivamente, como se ha dicho, las amenazas al derecho a la vida preocupan allá donde se ven, porque aquí la cuestión no es que unos humanos valgan más que otros. Todos los humanos son iguales en dignidad y eso implica no hacer distinciones tanto en si ha nacido o no, como tampoco entre naciones. A ver, no podemos negar que haya diferencias culturales entre los distintos territorios del orbe, así como semejanzas entre otros, en base a las cuales se pueden dar ciertas relaciones de proximidad, pero en realidad un católico cree en la universalidad, en ese principio de comunidad cristiana, tal y como lo definía don Álvaro Dors, aparte de que, como digo, Dios nos creó a todos iguales en dignidad. Dicho esto, quisiera que nos explicase cuál es la situación
legislativa en cuanto a protección del nasciturus en la República Dominicana. Sí, gracias, Ángel. Mira, para ponerte en contexto sobre lo que está pasando en la República Dominicana, es que primero tenemos un código penal que data desde el año 1884. Un código penal que no contiene tipificado muchos delitos, por consiguiente no pueden ser, o sea, no merecen una pena, una condena como se merece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ante esta realidad de tener un nuevo código penal que penalice el aborto, ¿qué pasa? Que las feministas y los proabortos han aprovechado este momento para, o sea, para despenalizar el aborto por 3 causales en este nuevo código penal. No es un intento del momento, es un intento desde el año 2014, con el pasado presidente Danilo Medina. Cuando se promovió el nuevo Código Penal, él hizo observaciones desde el Poder Ejecutivo y lo envió nueva vez al Congreso Nacional para que tomaran en cuenta la despenalización del aborto por 3 causales, dígase, peligro de la madre, incompatibilidad del feto fuera de la vida uterina y cuando hay una violación o incesto. ¿Qué pasa? O sea, todos sabemos muy bien que el aborto por 3 causales abre brecha, abre una puerta hacia el aborto libre. Todos los países del mundo han comenzado de esta forma. Claro que hay excepciones, como Rusia en el año 1920, que legaliza el aborto sin importar las circunstancias, condiciones. Pero los países como España, Argentina y otros han comenzado a legislar en primera instancia del aborto por 3 causales. Vemos el caso de Argentina, que tenía aborto legalizado por 3 causales desde hace muchísimo tiempo, y las estadísticas nos indican que un 99% del aborto que ocurría en Argentina eran abortos libres, es decir, fuera de las 3 causales. Y vemos cómo el 30 de diciembre del año pasado finalmente se legaliza el aborto libre en Argentina. En la República Dominicana, claro está, hay mucho financiamiento para promover lo que es la agenda abortista, que luego lo podemos detallar a continuación. Pero ¿qué pasa? Otro hecho importante que debo decirte es que, producto de la pandemia, tenemos un nuevo gobierno, un nuevo presidente, un nuevo partido que mantiene la posición oficial a favor de las 3 causales. Pero el presidente actual de la República Dominicana, o sea, su posición es a favor de las 3 causales, pero ¿qué pasa? O sea, el contexto político, la realidad política, y es que las ideas políticas en el territorio dominicano no están tan marcadas. Esas distinciones entre izquierda versus derecha, esas distinciones entre provida y proaborto, no están tan profundos, no están tan metidos en la sociedad dominicana. Yo le puedo decir a mi abuelo que soy provida y no lo va a entender. Una persona le puede decir a alguien yo soy pro aborto y probablemente no lo entienda. Es decir, tenemos una carencia en cuanto a las ideas políticas o en cuanto al debate político. Por eso vas a ver personas que son conservadores en partido de izquierda, podrás ver personas progresistas en partidos de derecha. Por eso en procesos electorales vemos partidos que son de derecha aliándose con partidos de izquierda. Y eso es una realidad que tenemos que detallarla bien claro antes de continuar profundamente con el tema del aborto, con el tema de la vida. ¿Qué pasa? El partido de gobierno actual es un partido de centro izquierda, así como el partido que gobernó anteriormente, gobernó de manera continua por 16 años. Otro partido de centro izquierda. Tenemos ahora la posición oficial, sí, a favor de las 3 causales. El presidente lo cree igual. Pero ¿qué pasa? La mayoría de legisladores que son de ese partido no están a favor del aborto. Entonces, aquí vemos un balance en el Congreso Nacional que es difícil de asimilar. Por eso el presidente públicamente dijo que él no puede, que él no puede influir en las decisiones finales de los legisladores porque hay una libertad de conciencia. O sea, esa posición oficial del partido, esa posición oficial del presidente,
la quieren tomar precisamente las feministas y los proabortos. Es decir, que haya un mandato imperativo desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Antes exigían una clara distinción de los tres poderes del Estado y hoy en día exigen el Poder Ejecutivo que se inmiscuye en las decisiones del Poder Legislativo. Qué paradójico todo esto, pero por la dicha de Dios y realmente porque el pueblo dominicano es muy conservador, muy religioso, hoy en día tenemos mayoría en el Congreso Nacional. ¿Y qué pasa? Que hasta el momento tenemos aproximadamente 130 legisladores que están a favor de la vida. Eso es una mayoría abrumadora. En la Cámara de Diputados tenemos 192 diputados y en la Cámara de Senado 32 senadores. Si te estoy diciendo que tenemos 130 legisladores contabilizados debidamente, que son pro vida totalmente, o sea, te estoy diciendo con esto que hay una mayoría absoluta, una mayoría abrumadora. Hay otros legisladores que son ambiguos, pero que al final de cuentas, cuando vean que la mayoría de la población se sienta más identificado con el tema pro vida, finalmente van a votar a favor de la vida. ¿Qué pasa? Que cuando se discute este tema en el nuevo Código Penal, hay una comisión que tiene la total competencia, la facultad para estudiar este tema. Dígase Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia, encargada, ¿no?, de estudiar el nuevo proyecto penal, el nuevo Código Penal, ha emitido un informe final diciendo que van a sacar el tema de las tres causales del nuevo Código Penal y ese nuevo Código Penal que se va a discutir en la Cámara de Diputados mantendrá totalmente penalizado el aborto. Esto es una victoria rotunda, una victoria evidente para el movimiento pro vida de la República Dominicana. Y, o sea, básicamente de entrada, esto es lo que te puedo decir. Podemos entender que hay una, pese a esas carencias de finuras de detalle en categorizaciones de posturas que puedan marcar debates, y que se puede decir que aún se mantiene una unidad de criterio que va a favor de la vida, por cuanto en el país habría una amplia mayoría sociológica de personas contrarias a la cultura de la muerte. Y que ésta se vería reflejada en la capa de la soberanía política, por cuanto una mayoría ha tumbado ese proyecto de legislación favorable a las tres causales, también conocidos como supuestos en países como España. Esta precisión es un poco tonta, pero el oyente español peninsular está más acostumbrado a hablar de supuestos que de causales. Y no es que te quiera corregir, simplemente una precisión para que la aclare. Por lo tanto, tranquilidad en ese sentido. Dicho esto, me gustaría que nos hablase de la reciente visita de Agustín Laje, que casualmente es una de las personas que has mencionado recientemente, y que es, junto a su fundación y otras personas de la misma, un gran referente de la batalla cultural en Hispanoamérica, aparte del sector de la derecha dura, derecha libertaria o conservadurismo libertario, como lo queramos llamar. Su visita ha causado cierta repercusión en los medios y en la lista de tendencias de las redes sociales. No obstante, quisiera que nos dieras más detalle sobre esta visita, pero no a modo de tratarlo como un cotilleo sobre su persona, sino por el hecho de que una persona tan importante y tan activa en la batalla optase por hacer un viaje de determinados kilómetros que eran bastantes, a un país hermano, para hacer todo lo posible en defensa de la dignidad humana. Sí, totalmente.
Ángel. Y mira, primero comienzo a aclarar que, o sea, una de las gran mentiras que se ha dicho sobre la visita de Agustín Laje es que la iglesia católica, la iglesia evangélica es que lo trae, que es financiado por la iglesia dominicana, cosa que no es cierta. Agustín Laje ya ha venido al país tres veces, de la tercera ocasión que pisa tierra dominicana, y te puedo decir con total transparencia, con total seguridad, que cada vez que él ha venido lo han traído las mujeres dominicanas, las mujeres. Hay un foro de mujeres en defensa de la vida y la familia que en esta ocasión sirvió como anfitrión oficial de la visita de Agustín Laje. Y como bien tú dices, la visita ha causado un revuelo en este país, precisamente porque se ha desmentido muchísimas falacias, muchísimas mentiras sobre el aborto. Y sí se criticó, los proabortos, las feministas criticaron el hecho de que cómo es que un argentino puede venir a tierra dominicana a tratar de imponernos su visión. A lo que Laje responde que precisamente como argentino hace una advertencia a este país, a los legisladores, de cómo se ha instalado la cultura de la muerte en ese país suramericano. Y eso, claro, o sea, puede ser un perfecto ejemplo, porque como dije inicialmente, anteriormente, que Argentina recién legaliza el aborto libre el 30 de diciembre del año pasado, pero que antes venía empujando por el aborto por 3 causales, luego pasaron a 7 causales. O sea, que nos vino a decir realmente que, o sea, que hay que tomar en cuenta, hay que tener, o sea, en consideración los intentos, ¿no?, de legalizar el aborto por 3 causales, porque puede llevarnos hacia otro nivel. Y claro está, lo acusaron de injerencista, y que como un hombre puede hablar sobre el tema del aborto, que es un tema que solo le compete a la mujer, pero recientemente el grupo que lidera la campaña abortista en este país trajo a Noam Chomsky, un izquierdista antisistema de Estados Unidos, y que por supuesto es hombre, y que fue un fracaso rotundo, porque no llegó ni siquiera a 300 espectadores en vivo, un hombre de tal talla intelectual a nivel internacional. Pero Laje, en un debate que tuvo aquí con una plataforma urbana, una plataforma que tiene un impacto total en las personas de clase baja en este país, tuvo más de 1 millón de visualizaciones. Ahí tú puedes evidenciar el hecho, o sea, el gran impacto que tuvo la visita de Agustín Laje en tierra dominicana. Y nada, ¿qué te digo? Fue una visita exitosa, tuve la oportunidad de compartir varios días con él, pero más que todo, o sea, anteriormente Laje había venido al país y a dar muchas conferencias, a dar muchos cursos, talleres de formación en cuanto a la batalla cultural, en cuanto a la argumentación de ideas, debate filosófico y todo lo demás. Pero en esta visita fue todo lo contrario, fue algo, o sea, de mucha participación en los medios de comunicación. Y qué te digo, Ángel, los medios de comunicación de la República Dominicana, mayoría son progresistas, mayoría. No tenemos esa gran representación de ideas conservadoras, ideas liberales o ideas en defensa de la vida solamente. Además que se ha desmentido muchísimas cosas porque, o sea, hay una investigadora de la ONU que dijo que en la República Dominicana hay más de 100.000 abortos clandestinos. O sea, aquí vemos cómo inflan las cifras y así ha pasado en otros países como Argentina, como Uruguay, donde se han presentado cifras que no son tan reales, y cuando tú vas a equilibrar la cosa con el número de mujeres embarazadas por año, te darás cuenta, o sea, que por simple cálculo esos abortos no representan una realidad. Y mira qué pasa precisamente con el tema del Código Penal, y que también se ha discutido una nueva ley especial sobre el aborto. Es decir, que esa ha sido una de las propuestas precisamente del presidente de la Comisión de Justicia, que a pesar de rendir un informe penalizando el aborto y que él está a favor del aborto por 3 causales, él ha dicho que lo más viable para el pueblo dominicano es tener un código penal que penalice el aborto, y que la despenalización del aborto sea tratado en una nueva ley especial. ¿Y qué nos dice precisamente esa nueva ley especial sobre el aborto? Que en el artículo 7, numeral 2,
un aborto debe ser despenalizado siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto. Y aquí es que, o sea, aquí precisamente nosotros nos detenemos. ¿Qué es una anomalía grave? ¿Bajo qué parámetros podemos decir que un feto contiene en sí mismo una anomalía gravísima, por ejemplo? Y, o sea, ¿bajo qué parámetros establecemos todo esto? Y vemos países, precisamente de Europa, como Islandia, como España, donde catalogan a una persona con síndrome de Down como una gravísima anomalía cromosómica. Por eso traigo a relucir aquí en este espacio que España, por ejemplo, para la década de 1970, tenía aproximadamente 300.000 niños con síndrome de Down. En la fecha solo tendría 35.000. Vemos cómo, o sea, según estas mismas proyecciones, España para el año 2050 no tendría un solo niño con síndrome de Down. Precisamente porque colocan a los niños con síndrome de Down en ese país como si fuese un asunto ya determinante para que el niño pierda su vida. O sea, por ejemplo, ahí está Belén Santa Cruz, que es presidente de la sesión de ecografía de la Sociedad Española de Ginecología, que dice que más de un 90% del embarazo con diagnóstico de síndrome de Down termina en aborto. Lo mismo vemos en Islandia, que la probabilidad de que una persona con síndrome de Down nazca es de un 0.006%. 4 de cada 5 mujeres en Islandia o sea, realizan un estudio prenatal para saber si un feto viene con una grave anomalía. Y que finalmente, o sea, terminan en aborto más de un 99%, para no decir la totalidad. O sea, lo que te digo es eso, ¿bajo qué concepto, bajo qué parámetros vamos a determinar que un feto venga con una anomalía gravísima? Y esos son los intentos que se pretenden instalar, o sea, se pretende instalar la cultura de la muerte en este país y precisamente desde organismos internacionales, porque esta ley no fue diseñada por los dominicanos, esta ley es una copia total de lo que se ha hecho en otros países. Y esto es totalmente grave. Y finalmente, en conclusión sobre este tema, la visita de la AGC ha causado un impacto positivo, diría yo, precisamente para el movimiento pro vida dominicano, porque se ha fortalecido más que nunca. La mayor evidencia, Ángel, fue la caravana del sábado 27 de marzo, donde pudimos reunir más de 2.500 vehículos en esa caravana, y te puedo decir con claridad que cada vehículo tenía más de 5 personas, 3, 5, hasta 10, 15 personas por una guagua, por un vehículo. O sea que demostramos realmente que la República Dominicana en su mayoría es pro vida. Justamente te íbamos a preguntar sobre la marcha, pero ya te has adelantado sobre la misma, por lo tanto, no sé si eso es todo lo que tienes que decir o podrías dar más detalles sobre la misma, ya que esta exhibición de músculo sociológica en defensa de la santidad de la vida humana es de bastante interés, y es que en España nos interesaría volver a tener una masa pro vida muy despierta, y algunos estamos muy preocupados porque la cultura de la muerte sigue avanzando. En la víspera del Día de San José se legalizó el exterminio eutanásico. El aborto es legal ya, en base a una ley de plazos. Ahora ha tocado con la eutanasia, si bien en algunas regiones se atendía la muerte digna. Y lo próximo, pues, igual es legalizar el infanticidio. Cualquier desgracia es probable, aunque nuestro deber es mantener la esperanza desde un prisma cristiano y llamar a la movilización, no solo para frenar el proceso, sino para revertirlo y estar convencidos de que no hay ninguna razón para apoyar el aborto o la eutanasia, igual que tampoco las hay para aplaudir el Holodomor, la masacre de Paracuellos o el Holocausto. Hablamos de genocidios de la revolución en sus distintas etapas y por distintas modalidades. Y las últimas fases revolucionarias, cuarta y quinta, nueva izquierda, si acuñamos también el término del libro de Laje Márquez,
no es menos lesiva, no es menos criminal. Cambia su forma, cambia su discurso, pero sus principios de base son los mismos. Exacto, ese libro. Un libro muy recomendable para todos los oyentes, por cierto. Por lo cual, Ángel, también aprovecho para recomendar otro libro de César Vidal, que es El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis. Y también hay otro libro, Un mundo que cambia, que lo estoy leyendo recién, que son libros determinantes para dar la batalla cultural en este contexto. Pues muchísimas gracias por la recomendación y tomamos nota de la misma. Dicho esto, a no ser que quisieras añadir alguna que otra consideración, pues sería todo en principio, por cuanto el objeto de la entrevista ha sido conocer un poco más a fondo la situación legal del nascituro en la República Dominicana, el estado de la movilización provida y las distintas reacciones que han intentado desde una capa y otra frenar este proceso de exterminio. Sí, mira, Ángel, con respecto a la movilización provida que tuvimos recientemente, fue un trabajo en conjunto de una coalición provida. Fue un momento maravilloso porque muchas organizaciones providas se unieron precisamente para esa gran caravana que terminó básicamente como en una parada, porque el objetivo era que la caravana no tuviese fin, pero al final de cuentas todo el mundo decidió pararse frente al Congreso Nacional, que es donde se está librando la batalla legal precisamente de muchos legisladores que están a favor de la vida y otros legisladores a favor de la cultura de la muerte. Y, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica se unió para este gran momento. Y básicamente hemos dejado todas las diferencias doctrinales respecto al tema de la Biblia, al tema de la creencia religiosa y todo lo demás, sino que unimos este elemento en común, que es la defensa de la vida. Muchos comunicadores dieron cobertura de todo esto. Ya los medios de comunicación tuvieron que admitir realmente que una gran mayoría de la población dominicana está a favor de la vida, porque antes decían decenas o cientos de personas, pero demostramos en esta ocasión que éramos miles y otros más que no pudieron participar precisamente por trabajo o por estudio o lo que fuese. No solo se hizo una gran caravana en la capital del país, también se realizó en otras ciudades de la República Dominicana una manifestación a favor de la vida. Y qué te digo, ha sido un momento que ha avivado realmente, que ha levantado el movimiento Pro Vida, lo ha fortalecido bastante y simplemente quedan muchos trabajos en conjunto que hacer. Y tú bien dijiste que la cultura Pro Vida no solo debe tratarse en el tema del aborto, debe ir más allá con el tema de la eutanasia, por ejemplo. Y la cultura Pro Vida tampoco depende de nadie en particular. La cultura Pro Vida es mucho más amplia. La cultura Pro Vida es ser consecuente y hacer todo lo posible, cada cual como mejor pueda, para dejar claro que hablamos de algo a defender desde la fecundación hasta la muerte natural. Por lo cuanto, igual que condenamos el genocidio en general, reprobemos el aborto, reprobemos la eutanasia, reprobemos la pena de muerte y luego reprobemos también cualquier otra clase de menoscabo que pueda haber contra la dignidad humana. El suicidio también hay que reprobarlo. Se puede decir, es que uno es libre para poner fin a su vida. Cuando una persona busca suicidarse, con todo mi respeto, sus facultades mentales no se encuentran en buen estado en ese momento. Es la que esa persona puede encontrarse con alguna crisis de ansiedad o depresión, siendo nuestro deber, no solo desde el ámbito clínico, ayudar a la persona, por cuanto estamos llamados a ayudar al prójimo. Y esta cuestión, en efecto, no es una cuestión religiosa.
hay muchas personas que pueden no ser creyentes o pasar de la religión, aunque luego no tengan ninguna clase de beligerancia, pero entienden que no hay ningún motivo para exterminar a ningún ser humano. En cambio, hay por otro lado, por desgracia, católicos progres y personas que pretenden colaborar con la infiltración revolucionaria en los ambientes católicos y eclesiales. Pero no me voy a enredar en eso, simplemente a decir que se puede llegar a muchas conclusiones sin necesidad de ser fervientemente creyente. Sí, sí, totalmente, de acuerdo contigo. Y con esto ya pues podríamos cerrar la entrevista agradeciéndote tu disposición para explicarnos todo esto, tanto a título personal como en representación de Navarra España Confidencial. Quedamos a disposición para lo que podáis necesitar. Estamos abiertos a cualquier clase de colaboración, habiendo de saber que esta es vuestra casa y que estaremos encantados de que podáis participar en un futuro en cualquier cuestión que fuera menester. De verdad, Ángel, Manuel, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir contigo y los demás chicos. Espero de verdad que haya sido un diálogo fructífero y que impacte a muchos jóvenes pro vida. Y nada, simplemente exhortar a cada quien, o sea, a cada persona que vaya a ver este encuentro, que se sienta identificado con esto, que haga activismo, que impacte en los medios, que impacte en las redes sociales, en la opinión pública y todo lo demás. Porque, o sea, la causa pro vida es una causa que requiere de responsabilidad, que requiere de honestidad sobre todo, y finalmente es la causa más bonita de la humanidad. Efectivamente, se requiere honestidad y, por supuesto, mucho coraje y mucha determinación. Yo también me sumo a tu llamamiento de hacer un llamamiento a todo el que pueda a dar la batalla en los distintos frentes, grosso modo tanto el virtual como el físico, para combatir lo que, insistiendo nuevamente, sin pelos en la lengua, es un genocidio. Todo nuestro apoyo desde la España peninsular y demos un sí irrevocable e indudable a la vida. Gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Gracias a ti.